En primer lugar, nada, daros la bienvenida a todos. Buenas tardes. Como todos nos hemos inscrito y sabíamos a qué venimos, bueno, pues eso. Hacía unos meses surgía la propuesta y ya la realidad de la propuesta del gobierno frente a la crisis económica generada pues por esa paralización de la economía con motivo de la pandemia, pues surgía esa propuesta del llamado ingreso mínimo vital. Bueno, esta propuesta ha generado mucho debate, está clarísimo, pues por las implicaciones, por la necesidad o no, por los objetivos que tiene ese ingreso mínimo, etcétera, etcétera. Es una propuesta que ya de por sí, a día de hoy, más de la mitad de los que lo han solicitado ya no van a tener acceso a ello. Eso por plantar aquí algunos de los hechos más recientes de ayer mismo, ¿no? De los datos que se están dando. Pero bueno, independientemente de esa propuesta del ingreso mínimo vital como tal, pues para ayudar a dialogar y conocer sobre las propuestas que ya existían, más las que se han venido a proponer, como estas, Paco, bueno, Francisco Rey Alamillo, que es ingeniero informático y educador, pues ha hecho un trabajo de estudio de estas en torno a la renta básica. Y ha hecho un trabajo de estudio de ver qué es lo que se piensa sobre ellas pues, en los diferentes ámbitos, en los ámbitos ideológicos, económicos, políticos, sociales. Eh, bueno, ha generado mucho debate, siguen habiendo dudas, ¿no?, sobre los beneficios o no beneficios que tiene esto, sobre si se debe o no se debe aplicar un tipo de ayudas como estas, etcétera, pero hay mucho también de desconocimiento, ¿no? Creemos que este era un encuentro y un diálogo necesario y por ello hoy vamos a iniciar ese diálogo que todavía no se ha dado, ¿no?, entre abiertamente. Y Paco nos va a hacer una primera aportación que va a ser como de unos 30 o 40 minutos. Quieres un aperitivo que sirva a conocer lo que también otros hablan sobre el tema de la renta básica. Y desde ahí, después de lo que él nos exponga, pues podremos entrar a dialogar sobre ello pues entre todos. También tendremos ahí una media hora más o menos para dialogar, plantear las cosas que consideremos. Eh, y bueno, pues sin más, vamos a la chicha, ¿no?, a lo que hemos venido a dialogar, ¿no? Sí que daros algunos avisos, dos en concreto. En principio vamos a estar todos silenciados con los micros y es solo al final cuando se vais dando voces a aquellos que queráis hablar. Entonces, daréis a vuestro propio micrófono cuando pidáis la palabra y se os diga fulanito, pues ya activáis vuestro micrófono y podréis preguntar, comentar, lo que consideréis. Pero no va a haber intervenciones hasta que se acabe primero lo que nos exponga Paco. Entonces, bueno, pues nada, sin más empezamos. Paco, te dejamos a ti que nos expongas. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que este tema, aunque lo he trabajado durante los últimos meses, vengo trabajándolo durante estos últimos 4 años, sobre todo en lo que afecta al mundo de la tecnología, que he tenido la suerte de dar clases en la Universidad de la Experiencia, ¿no? Entonces, pues he profundizado bastante en el tema de la revolución 4.0, ¿no? Yo como ingeniero informático siempre me ha impresionado mucho, para bien de una humanidad, lo que podría hacer la robótica, la inteligencia artificial, pero también vemos que, como estáis mostrando, como veis prácticamente en este gráfico, es que una de las principales razones de la desigualdad en el mundo es que la tecnología, la capacidad y el conocimiento está en manos de una minoría, fundamentalmente del mundo de las multinacionales, ¿no? Este cuadro, que es conocido por nosotros, fijaros que es de 1992. Han pasado ya casi 30 años de este cuadro. El último dato de Oxfam es este que tenéis aquí, que el 1% más rico de la población del mundo, el 1%, fijaros, contiene tanto como el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Esto es prácticamente 98,6, el 99% de la población. Es más, el 0,01% tiene
acumula el 60% de la riqueza. ¿Y cómo ha sido posible esto? Nunca ha habido tantos trabajadores que trabajando 10 y 12 horas, son trabajadores pobres, no salen de la miseria y en cualquier percance, por ejemplo, necesidad de un médico, pues dicen, el último informe también de Oxfam, que 10.000 personas mueren al día porque no puede cubrir la necesidad de un médico. No hay ahorros, viven al día y por tanto cualquier percance, y estamos hablando en una pandemia, donde el 95% de la humanidad prácticamente tiene trabajos informales, no son asalariados, pues viven prácticamente sin saber si mañana comerá. Fijaros lo que esto supone para la mayoría de la humanidad, sobre todo cuando hay inmensas riquezas, como vamos a ver después, pero muy mal repartidas. Fijaros que el informe de hace 2 años de Oxfam decía que el 88% de la riqueza mundial la había acumulado ese año solo el 1% más rico. Esto no es de Oxfam, pero es un dato, el que viene a continuación es de la banca suiza. 42 personas, que el último informe dicen que son 8 personas, los 8 más ricos del mundo, tienen tanta riqueza como la mitad de la población del mundo. 8 personas, los que estamos aquí conectados, tanta riqueza como la mitad de la población del mundo. Esto es una gran canallada, es un escándalo y por tanto la respuesta a esto no vale paños calientes. Por tanto, cuando ahora hablemos de renta básica, la renta básica no soluciona estos problemas. Ni cualquier medida, ni siquiera la reducción de la jornada laboral, ni siquiera pues crear cosas que pueden ser revolucionarias. Esto exige una serie de medidas económicas y lo que ahora se debate es, ¿la renta básica puede servir un catalizador, puede servir un instrumento para una política económica solidaria? Una más de las muchas que necesitamos. Ahí está el debate. Lógicamente, la esclavitud infantil, el hambre en el mundo, ¿puede ayudar o no? Pues ahí podemos debatir. ¿Puede ayudar a la gente que está en precario? Bueno, pues muchos dicen, e incluso gente que no estaba de acuerdo con la renta básica, el presidente de la Comunidad Catalana ha planteado que la Unión Europea tuviese una renta básica para todos los europeos, para evitar la pandemia. Fijaros, pero nada decía que no era solución pues lo que ha planteado nuestro gobierno, un subsidio que se llama ingreso mínimo vital, que como ya veremos, eso es viejo, ya llevan 60 años habiendo en Europa, todo el mundo tiene este tipo de subsidios. España era el único que no lo tenía a nivel nacional, pero lo tienen todas las comunidades. Y solo cubre pues el 5 o 6%, exceptuando algunas como Navarra, el País Vasco y Asturias, que cubre un poquito lo que es la pobreza también, no la extrema pobreza. Pero luego de eso hablaremos. Es decir, ¿por qué se habla ahora de renta básica? Principalmente por 2 motivos. La irrupción en el mundo de lo que yo he venido estudiando durante muchos años, que es la sociedad 4.0, y también la irrupción en el mundo de unas desigualdades inmensas que está generando grandes problemas. La desigualdad de que una clase media en Europa está desapareciendo, se está precarizando. Por tanto, el Brexit, el señor Trump, muchos de sus votantes ven peligrar pues, sus puestos de trabajo, van empeorando su situación económica y, por tanto, nacen los populismos de todo tipo. Porque hay grandes desigualdades y la gente, pues en España, fijaros, hay 500.000 de personas que trabajan 1 hora. Cuando digo trabajan, no es que trabajen 1 hora, que tienen un empleo de 1 hora. Harán muchas más otras cosas. Por tanto, no son parados. Hay casi 2 millones de personas que no están en el paro que trabajan 15 horas. Dedicarán haciendo pues trabajo negro como pueden, haciendo chapuzas, bueno, pues eso. Y luego hay
una lista de 5 millones de personas que están en una situación de trabajadores pobres, es decir, trabajos precarios, que es el futuro de nuestros hijos universitarios, yo no los tengo universitarios, o de formación profesional, que tristemente pues, encontrarán a veces trabajos que en cuanto dejen de estudiar y se pongan a trabajar, pasarán a las listas de pobreza, porque sus trabajos son muy precarios y ni siquiera a veces llegarán al umbral de la pobreza. Luego hablaremos que, ya sabéis, que el umbral de la pobreza se coge la mediana de todos los sueldos, los salarios en España. La mediana no es la media, es la mitad. Ordenados en valor, la mitad en su posición y se coge el 60%. Algunos, bueno, el 50%, 60%, ese es el umbral de la pobreza en cada país. Y la extrema pobreza sería que no llegues al 30%. Pues de la extrema pobreza en España hay 2 millones de personas, 800.000 hogares. Que eso era lo que quería cubrir los ingresos mínimos que tenemos en todas las comunidades de España y que cada una se llama de una manera y algunos se llaman incluso renta básica, garantizada. Bueno, pues intentan cubrir esa extrema pobreza. Aún así, la pobreza en España es del 30%, de 12 millones de personas, que su salario no llega a ese umbral que hemos hablado antes, de un 60% de la media. Hay una Carta Europea que te dice que ningún país de la Comunidad Europea debería tener subsidios, aportaciones, asignaciones monetarias que estén por debajo de lo que llaman el umbral de la pobreza. Bueno, pues esto es lo que hay en España y, por tanto, acaba de venir el responsable de Naciones Unidas, el que ha sustituido a Ziegler, nuestro amigo, y este hombre ha hablado de la tremenda realidad de España, de escándalo, de pobreza, que hace que 1 de cada 3 niños en España esté en una situación de pobreza. Habla de la alarmante situación de cómo se está trabajando pues, en la fresa, en Huelva, en Murcia, los emigrantes, hacinados, que son lugares donde tristemente los pobres hoy están padeciendo en muchos lugares del mundo pues, el coronavirus, ¿no? Pues situaciones que este hombre, se llama Phyllis Alston, es uno de los grandes defensores de la renta básica y es un gran defensor, es australiano, de los derechos humanos, así ha dedicado su vida. Por tanto, la renta básica, cuando hablemos de ella, no podemos asociarla solo a una serie de señores capitalistas que la defienden, lógicamente, en Silicon Valley, multinacionales como Tesla, Google, Facebook, pues por otras razones. Es decir, que la renta básica es un tema a estudiar, como dice Obama, en la próxima década. Por esta gran precariedad de que hoy trabajando sigue siendo pobre. Y segundo, por la gran irrupción de la automatización, que no es la ola anterior, que afectaba a trabajos poco cualificados, sino trabajos que son cualificados y que, como veréis, hay asistentes virtuales que pueden sustituir cualquier secretariado. Hoy las radiografías lo ven mejor los sistemas de inteligencia artificial que detectan las fotografías, los tumores mejor que una persona humana. Entonces hay una irrupción de una nueva automatización donde tiene en cuenta la inteligencia artificial, robótica, el Big Data, que controla a través de la inteligencia artificial un montón de datos que antes era imposible. ¿Por qué? Porque la informática está creciendo a nivel exponencial. Cada año se duplica su capacidad de procesamiento y esto, como veréis, es como me decía un amigo y me enseñó un viejo maestro. Dice, tú empiezas a doblar una hoja, la empiezas a doblar y cuando la hayas doblado 40 veces, algunos creeremos que si siempre duplicamos el papel, pues alcanzaremos una altura, pues yo que estoy en Burgos, como quizá la altura de la Catedral de Burgos. No llega a 200 metros. Bueno, pues si yo esto lo doblo cada vez, cuando haya doblado 40 veces este papel, si pudiera doblarlo, una hipótesis, alcanzaría no la Luna,
con 39 habría llegado a la Luna y con 40 volvería, porque es siempre el doble. Pues así es el procesamiento exponencial de nuestra capacidad informática año tras año. Y esto llega a un momento que por sinergia, unido a las capacidades de Big Data, no hablemos ya de la biotecnología, la nanotecnología, y las capacidades que hoy en el mundo puedes operar a alguien con un robot estando en África, desde, pues como yo estoy, en un ordenador, teniendo esos dispositivos, bueno, pues algo así tan asombroso, hoy que nos hablen de que haya gente, niños, que estén en la miseria, esclavizados, que pasen hambre y que esto no tiene solución, pues es ridículo. Todos sabemos que el Corte Inglés puede caer mañana simplemente no con una noticia falsa, sino simplemente si su valor en bolsa nadie confía en él, se hunde. Hoy hay un artículo muy interesante de un escritor, Millas, Juan José Millas, dice que nuestro capitalismo en cierto modo es muy ficticio, es decir, el capitalismo de las grandes multinacionales pueden caer de un día a otro. Y este capitalismo se ve venir que cae, pero lógicamente como no hay una respuesta, pues se va otra vez organizando porque no hay otra respuesta. Pero todo depende del valor que le demos a las grandes empresas y en cualquier momento cae. Sin embargo, hay cosas reales que no desaparecen, como la pandemia. Eso sí que es real. Y eso afectará aunque haya gente que diga que no existe. Pues el hambre existe, la esclavitud existe, el paro existe, la gente no llega a final de mes y eso sí es una realidad que hay que dar respuesta. Y claro, no se puede decir que se dé respuesta pues, a través del empleo, tal como hoy se considera, porque de pleno empleo España lleva hablando 30 años y sin embargo nunca ha subajado del 15%, prácticamente ha estado pues, más de 20 años. Y la mitad de los jóvenes no tienen empleo y entonces pues diremos que se va a conseguir, como dicen nuestros políticos, pues a través de empleo. Y los empleos cada vez son más precarios cuando duran. Y esto es la gran trampa de la que vamos a ver. Bueno, fijaros que en esta crisis hay 23 ricos, ultra ricos, que han obtenido 20.000 millones de euros de beneficio. Este es el presupuesto militar de España. 20.000 millones. Y sin embargo, el número de pobres crece cada vez más. Hay solamente 2.100 millonarios en el mundo que tienen, pues, prácticamente, como hemos dicho antes, el 6%, el 60% de la riqueza. O sea, su riqueza ha crecido un 12% y sin embargo de los pobres, de los más pobres, pues ha descendido. Es decir, cada vez los ricos más pobres y los ricos más ricos a costa de los pobres más pobres. ¿Y cuál es el mecanismo de funcionamiento de esto? Bueno, entre otras cosas, este es un gráfico, ¿lo estáis viendo? Que ya estudiamos con Alfonso Gago. Aquí está el conocimiento, las patentes, la información. Prácticamente ya no es la energía, ni la maquinaria, ni la mano de obra que ya tiene un coste ridículo en la elaboración de cualquier producto. Quien tiene una patente, llega un momento pues, que eso genera millones y millones, ¿no? Fijaros este hecho. Kodak en 1996 tenía 140.000 empleados, generaba una riqueza de 3 billones casi. En el año 2012 se hundió Kodak, tenía 17.000 empleos, pero ese mismo año nació Instagram, que luego pues, ha sido comprada. ¿Sabéis cuántos trabajadores tiene? 13. Las nuevas plataformas tecnológicas, conocéis muchas, se venden por miles y miles de millones, tienen muy pocos empleados y generan, entre comillas, una riqueza, que esto hay que matizar, 1 billón de beneficios. Y así, pues todas las grandes tecnológicas hoy en el mundo controlan, pues son las empresas multinacionales que ya han superado a los petróleo, a las del petróleo, a las farmacéuticas, bueno, pues ahí las tenemos. Bueno,
Ante esta realidad tecnológica, vamos a ver un pequeño vídeo. Os voy a poner un vídeo de la realidad de cómo está generando la riqueza y el peligro que hay de los empleos, ¿eh? Vamos a ver. Voy a compartir un vídeo que tengo aquí. Dura unos 5 minutos y ahora me decís si se ve. Podríamos obtener muchos beneficios. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Sí, ¿Sí Paco, o no? se oye y se ve bien. Es que está todo Vale, muy bien. Inteligencia artificial, pero también hay muchas formas de que lo empeoremos todo si lo usamos de una forma estúpida. Todos podríamos empezar a hacer semanas laborables de 3 días y medio y dejar que la automatización se ocupara del resto. O bien, la forma opuesta de enfocarlo. Despedimos a la mitad de los trabajadores que hay ahora porque sus conocimientos ya no tienen valor para la sociedad. Y eso está causando mucha inseguridad y mucho descontento. Y es posible que todo vaya a peor. Si imaginamos un mundo en el que el 5%, la élite tecnológica, que estudió ciencias de la computación aquí en la Universidad Carnegie Mellon, ese 5% se hará inmensamente rico automatizándolo todo. Pero el 95% restante se quedará fuera. Eso sería una catástrofe. La actual ola tecnológica masiva podría hacer desaparecer millones de trabajos en todos los sectores. La voz de alarma aumenta en todo el mundo. Yo fui presidente del sindicato más importante de Estados Unidos, el de los trabajadores del sector servicios. Cada vez hay más estudios serios, del McKinsey Global Institute, del grupo Boston Consulting, de 3 ganadores del Premio Nobel, del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, y todos predicen que un tsunami sin precedentes está a punto de irrumpir en el mercado de trabajo en los próximos 10 o 20 años, y que la población no está preparada para eso. McKinsey dice que se eliminarán el 45% de todos los trabajos que se hacen hoy, o un 10% más si se desarrolla la inteligencia artificial. La Universidad de Oxford dice que desaparecerán el 47% de los empleos debido a la introducción del software, de la automatización y de la robótica. El mejor ejemplo en Estados Unidos son los camiones autónomos. La ocupación más importante en 29 estados del país es la de conductor de camión. Hay 3,5 millones de conductores de camiones y 5 millones de empleos que dependen de ellos. Y ya hemos visto a un camión autónomo recorrer Europa de un extremo al otro. Y en Estados Unidos, hemos visto cómo un camión de Budweiser recorría 150 kilómetros. El sector más importante en 29 estados, que da trabajo a 8,5 millones de personas, podría desaparecer en la próxima década. Y esa es una gran ruptura del mercado laboral, por no mencionar a los contables y a los abogados, a los anestesistas y a los traductores. Estamos viviendo el comienzo de una expansión masiva de la tecnología en áreas que solían afectar a los trabajadores manuales. Y la guerra ahora también está llegando a los trabajadores cualificados. Hemos entrado en una era en la que una nueva forma de capitalismo está implantando sus operaciones algorítmicas en todos los dominios. En el sector servicios, el futuro pertenece a los asistentes virtuales, con sus rostros casi humanos, pero con una inteligencia que es artificial. Hola, Ergunikichi. Hola, Amelia. ¿Tu dirección es 17 State Street? Sí, así es. ¿Cuál es el número de apartamento? Buena pregunta. Digamos que el apartamento 2503. ¿Tu casa de qué tipo es? Digamos que es un apartamento. Amelia, no me gusta tu voz. Lamento oír eso. ¿Qué es lo que hace a Amelia especial? Nosotros buscamos 3 talentos clave. Y esos talentos son
1. La habilidad para comprender lo que dices, no solo memorizar las palabras que usas. A partir de esa capacidad de comprensión, buscamos una máquina capaz de aprender a través de la interacción humana. Cuando hablamos de cognición, estamos refiriéndonos a máquinas que entienden la semántica. Eso significa que la máquina te comprende. Amelia distingue cuando los clientes están contentos o enfadados. Lamento oír eso. Rastrea las emociones del cliente en un espacio emocional en 3D durante cada diálogo y adapta sus respuestas y sus gestos en consecuencia. Eso le permite brindar un servicio personalizado gracias a una amplia gama de funciones. Por ejemplo, ha sido entrenada para gestionar las consultas de facturación de los proveedores de las compañías globales de petróleo y gas. Y lo mejor de todo es que Amelia siempre está disponible. Puede mantener miles de conversaciones en paralelo, de forma amistosa y profesional, todos los días del año, a cualquier hora del día o de la noche. Y esto que estáis viendo solo es la versión 2 de Amelia. Gracias. Algún día te encontrarás hablando con un sistema cognitivo y no te darás cuenta. Le sorprendería lo interesadas que se mostraron las empresas aseguradoras ante la posibilidad de tener un agente cognitivo fiable que asesore a sus clientes. Y en la banca, Amelia ahora está siendo entrenada como asesora financiera para un banco suizo. Las grandes compañías financieras tienen cada vez menos interés por los errores humanos, ¿verdad? Necesitan una conducta intachable. Necesitan regulación, cumplimiento, porque ya sabemos cuál es el impacto potencial de la mala conducta en esas organizaciones. Pero también, hablando con franqueza, se ven obligados por los hechos, es inevitable. Ya está aquí. La tecnología, la automatización, la inteligencia artificial ya están aquí. Es como decir que la revolución industrial no va a suceder, va a suceder. Es la naturaleza humana, siempre avanzamos. Puede que solo sea el comienzo de ese viaje, pero en mi opinión, el viaje ha comenzado. Bueno, ¿me veis ahora? Sí, te vemos bien, sí. Vale, bueno, comentamos. Fijaros la capacidad tecnológica al servicio de una máquina o una secretaria virtual, que ya he obtenido información de esta Amelia y ya la utilizan muchísimos bancos en América. Y bueno, quizá lo más interesante es que saber que lo mismo podemos estar llamando a alguien que antes cogía el teléfono en Argentina o en la India, normalmente a nosotros en América, pero la India tiene muchísimas personas que cubren cualquier información de seguros, de accidentes, bueno, y estemos hablando con una máquina y ya con una calidad de voz que no distingamos. De todas formas, esto está funcionando ya virtualmente, muchas personas la ven en pantallita y te explican todo y te resuelven tus dudas. Fijaros que esto era un trabajo humano de una categoría fundamental de relaciones que hoy lo puede hacer una máquina, ¿no? ¿De qué manera se irá implementando esto? Bueno, pues poco a poco, ¿no? Como los cajeros, pero ya aceptamos ir a las gasolineras y echarnos nosotros la gasolina, aceptamos entrar por máquinas donde ya no hay en el metro, donde nadie te pueda vender el ticket, tienes que hacerlo con una maquinita. Bueno, pues en los bancos igual, lo hacemos ya a través de Internet. Bueno, pues todos estos procesos llevan a una gran reconversión en la misma banca y en muchísimas empresas que generan muchísima más riqueza con menos empleos, ¿no? Y como antes se decía, ¿no? Es que se generarán otros empleos. Sí, es verdad, se generan otros empleos, pero empleos que necesitas una capacidad y tienes que estar en ese 5% de élite. O si no, un trabajo muy precario, como pueden ser, pues para Amazon, los repartidores, que curiosamente ha salido que ya necesitan un título de 290 horas para ser repartidor y estudiar, pues, por ejemplo, cómo se debe respetar el tema de las bases de datos y la información confidencial de los clientes y esas cosas, ¿no? Eso para un trabajo tan esclavo, tan precario de plataformas tecnológicas como estamos viendo, ¿no? Que generan millones y millones con un empleado y
incluso a veces subcontratan a autónomos, falsos autónomos, que sobreviven como esta gente, ¿no? Que son repartidores. Bueno, pues ante esta realidad pues tienen que surgir cosas como ha ocurrido en España, de lo que llaman los subsidios condicionales, ¿no? Entonces, ¿qué es el ingreso mínimo vital? Pues un subsidio. Ahí, si comparáis vosotros, el ingreso mínimo vital iba en el programa del Partido Socialista. Podemos tenía lo que llamaba renta básica garantizada, que no es renta básica. Podemos hubo una escisión porque en las elecciones de 2014 lo más votado en los círculos del 15M para las europeas era la renta básica universal, incondicional, esto es muy importante, y universal. Se llevó a las elecciones europeas, sorprendentemente obtuvieron 5 eurodiputados, pero el círculo de renta básica, muchos se salieron molestos porque decidió Podemos llevar a su programa ya nacional, quitarlo de la renta básica. Pues que no era un momento, claro, la gran presión de los medios de comunicación, porque es una de las cosas que muy fácilmente se ridiculiza. Porque la gente a todo le llamamos renta básica, hay más de 17 en España y algunas se llaman renta básica. Y son todos subsidios condicionados. ¿Qué es un subsidio condicionado? Pues lo que lleva Europa haciendo 60 años. Y claro, tú me engañas, yo te engaño. Y es una trampa, como veréis, como los desempleados, ¿no? Entonces, si tú estás desempleado, pues no puedes trabajar formalmente. Otra vez te vas a la economía sumergida porque si no, pierdes el subsidio. Si tú recibes una ayuda condicionada, primero tienes que demostrar y sacar el carné de que eres pobre, es decir, yo estoy necesitado de esto, no tengo ingresos, es decir, dar tu identidad de que has fracasado en la vida, para que así te reconozcan pues, ese fracaso y te den un subsidio que seguramente no puedas obtener porque hay demasiada demanda de gente. Y si estás en una situación precaria y encuentras un empleo, por ejemplo, o cobras 400 euros, consigues un empleo de 300 euros o 400, bueno, pues quizá vas a cobrar, no puedes tener subsidio. Por tanto, o lo haces en negro o no coges el empleo, porque si no pierdes el subsidio y tendrás que ir otra vez a la lista para poder, quizá dentro de meses o años, volver otra vez a recibir un subsidio porque no te da. Es decir, es alimentar la bolsa de la economía sumergida, que en España es un 25%. Y sobre todo es algo indigno porque a muchísima gente, pues teniendo incluso un trabajo precario, pues no les da para vivir. Es decir, los subsidios lo genera una trampa de pobreza que hace que la gente se mantenga ahí y no le interese trabajar, o lo hace en negro, porque si trabajas pierdes el subsidio. Este ingreso mínimo vital ha incorporado algo novedoso y bueno, porque claro que el ingreso mínimo vital, pues en una pandemia y en una situación de tanta gente que está sufriendo tanta precariedad, pues es cosas de vida o muerte y necesita ese mínimo vital, ¿no? Pero, insisto, llega a muy poca gente, el ingreso mínimo vital son 3.000 millones, el PSOE lo tenía en su programa de 12.000 millones, eso afecta a 800.000 familias y lo que pretende es quitar es la extrema pobreza. Si tú no estás en las listas de meterte de que quieres empleo, por tanto vives en la calle, aunque estés en extrema pobreza no te lo van a dar. Si vives en una familia donde en la casa viven 2 familias, no eres unidad, por tanto, familiar y tal, pues tampoco te lo van a dar. Bueno, y así en muchas condiciones que hay que demostrar, ¿eh? Estos son los subsidios y estos los condenamos todos porque son indignos y no responden, y siempre hemos dicho que hace falta que lo que necesita la gente, como dice el PP y dice Vox, es un empleo. Hola, Chusiña. Es el mejor No sé, subsidio. os estoy preguntando, pero igual no lo veis. Teresa, estamos oyendo. ¿Me escucháis a mí? Sí, Sí. seguimos. Sí. Bien. Bueno, pues fijaros que el rescate de las autopistas
fue prácticamente 2.000 millones de euros. Es lo que el gobierno tiene en sí 1.500 millones, porque los otros 1.500 millones es para el presupuesto de las comunidades autónomas que ya tienen en ayudas. El rescate, las ayudas a las empresas de automóvil este año ha sido de 5.000 millones. El presupuesto de defensa es 20.000 millones y el rescate bancario fueron 60.000 millones. Y el dinero que se está subsidiando normalmente a los ricos, pues es muchísimos más millones, ¿no? Sobre todo ahora no se ha querido meter un impuesto a la riqueza, que incluso, fijaros, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional decía que ante la situación tan grave había que hacer un impuesto sobre el patrimonio y incluso hablaba de que el FMI recomendaba impuestos a la riqueza y menos a la nómina, que es normalmente las familias, los impuestos a las familias, los impuestos indirectos, son los que están generando los ingresos de los estados, ¿no? Pues el Fondo Monetario Internacional hasta recomendaba que habría que dar un impuesto hacer un impuesto a la riqueza, cosa que España pues es de los países donde menos se hace, y su recaudación pues deja mucho a desear porque es muy injusta, ¿no? En eso hablaremos cuando hablaremos de cómo se podría financiar una renta básica, ¿no? Entonces, la renta básica, los que la defienden la dicen, algunos la añaden, lo de condicionar frente a todo planteamiento de una renta básica o un subsidio que es condicionar. Tienes que cumplir unas condiciones, normalmente hasta ahora, cada vez que aportas, por ejemplo, de los mejores subsidios que hay son los de Navarra, ellos han fracasado, dicen, porque querían cubrir y acabar con la pobreza y no han podido. Llegas como mucho a un 30% de la gente necesitada y por cada euro que inviertes necesitas otro en un sistema burocrático de control y de clientelismo. Y esos son todos los subsidios que conocemos en España históricamente. Control, subsidio, falta de libertad, falta de protagonismo y de libertad, sobre todo, de aquellos que dependen de unas condiciones que mañana no podrás tener y si encuentras empleo, insisto, y vas a perder el subsidio, ¿no? Bueno, pues hablan de un subsidio, ¿de qué manera? Bueno, pues esto hay mucha forma de defender la renta básica, pero fundamentalmente, como ahora se está haciendo en Argentina y en Brasil y se está promoviendo en México, es de una manera que no sea condicional. Es decir, que por ser ciudadano, por tener los derechos que ya la Constitución es de todos los países, la Constitución española, la Constitución de los Derechos Humanos en su artículo 25, simplemente por el derecho de estar en este mundo, por ser persona, tienes un derecho inalienable, una dignidad, que es poder comer, poder tener un sustrato mínimo, un piso que puedas por lo menos vivir. Entonces, cuando se habla de renta básica, estamos hablando del umbral de la pobreza. Por eso, la eficacia de mucha gente liberal dice, claro, con una renta básica quitas toda la burocracia que hay, porque muchos subsidios ya desaparecerían, se concentrarían en una renta básica y sería reforzar lo que llaman un sistema de bienestar, de seguridad, como es la salud, y pasaría a ser parte del sistema de salud. Igual que todo el mundo tiene universalmente derecho a un médico, en España, en la Unión Europea, ¿por qué no tienes un derecho mínimo a poder vivir, a poder mantener tu alimentación, lo mínimo que necesitas para vivir? Lógicamente, algunos dirán, y es la pregunta, dice, bueno, pero esto lo van a recibir todos. Claro que si es universal lo reciben todos, igual que la sanidad. Otros irán luego, si quieren, a la sanidad pública. Muchos ahora no lo necesitan, pero en una situación como de precariedad o de su vida se trunca. Mi hermana trabaja en cosas en Madrid de asignación de casas a gente pobre, pues muchos son divorciados que han terminado en la calle porque se han emborrachado, han perdido sus ganas de vivir y si no se suicidan, pues bueno, pues terminas viviendo en un coche. Bueno, pues mucha de gente han sido, pues como te encuentras, a veces han sido personas que han tenido un trabajo pues
pues como han podido tener nuestros padres. Llega un momento que la degradación de este sistema hace que mucha gente se hunda y ya tendrían evitar que eso pueda ocurrir. En cuanto no tienes un mínimo y no tienes, viene una enfermedad, viene una necesidad, pues como ocurre en el mundo, mucha gente, y está ocurriendo hoy, se hunde, ¿no? Pues ese mínimo vital, asegurado para toda la población, no quiere decir que todos, Botín la recibirá, Amancio Ortega, yo y vosotros, la recibiréis, pero seguramente no la quitarán, y es como funciona algo justo, porque no se puede hacer una renta básica ni se puede financiar sin una distribución de la riqueza. Entonces esto es una piedra de toque, a excepción de que hay una renta básica liberal, que es la que pretenden algunos, que lo que quieren es desmantelar el sistema de bienestar, entre comillas lo de bienestar, de seguridad social, mejor dicho, de sanidad además, y que, como ocurre en Estados Unidos, pues bueno, que cada uno se busque la vida y tenga un mínimo que lo garantiza, porque como no hay trabajo, y así algunos lo aseguran, que no va a haber empleo, y incluso el empleo no te da para vivir, y ahí hay una desvinculación que acaba de ocurrir, como dice Bauman, el empleo no puede asegurarte ya el poder vivir, y no podemos esperar 20 años, como algunos creen que el pleno empleo llegará, porque en estos 20 años se va a transformar, como dicen algunos expertos, con más el mundo que los 2000 años anteriores, con las nuevas capacidades de inteligencia artificial y robótica. Paco, bueno, sí. Hay que ir acabando la exposición, ves ya cerrando puntos Vale. y tal, 2 minutos para poder dialogar entre todos. Bueno, por eso se llega a la conclusión de muchísimos movimientos, y no solo en España, de que es necesario, en Argentina, pues lo han movido las empresas autogestionadas de recuperados, exigen el mínimo vital de una renta básica universal, que luego con una distribución de la riqueza que en España está estudiada y está por grandes expertos, el último ha salido Jordi, el que fue ministro socialista, pues ha hecho que incluso hay forma de financiarla, ¿no? Distribuyendo la riqueza del 20%, que seguirían siendo ricos, entre la mayoría, el 70% de los deciles más pobres, y eso haría que todo el mundo tuviera un mínimo asegurado para poder vivir. Y, lógicamente, mucha gente, como ocurre, y así las experiencias en el tercer mundo, que hay muchas, y en el mundo, pues seguirán, porque la vida es más que trabajo en sentido empleo. La gente seguirá estudiando, seguirá trabajando, seguirá pues queriendo algo más en la vida que el mínimo vital. Pero es un colchón que te asegura el poder vivir y es un derecho humano. Bueno, pues en el mundo, por ejemplo, Villa Campesina, que abarca todos los 200 millones de campesinos, la defiende en su último comunicado pero no dice que es una herramienta fundamental y un derecho que exigen, sobre todo a la gente que está en trabajos informales, que no les da para poder sobrevivir, pero exigen también impuestos a la riqueza, impuestos a las élites, a las corporaciones transnacionales, un reparto de esta riqueza que, como hemos visto al principio, está en manos de cada vez menos. También lo defiende pues, desde los grupos de Alameda, los grupos en Argentina, desde el gobierno, incluso en Brasil hay ayuntamientos que lo defienden desde posturas solidarias, y así en el mundo entero, ¿no? Fijaros que luego podemos hablar más detenidamente, amigos nuestros como Esquinas, gente muy cercana, que hemos podido, pues normalmente catedráticos en España como Adela Cortina, grandes estudiosos del tema del precariado como Guy Standing, pues uno de los fundadores de todo esto. Entonces hay una corriente solidaria desde la izquierda, que no es la izquierda normalmente tradicional de los sindicatos, que no están de acuerdo con esto, que están defendiendo la renta básica. Y hay una corriente desde la liberal, porque la derecha hay quien no está de acuerdo, pero liberal que lo ve fundamentalmente porque es eficaz, porque todos los subsidios por debajo de la renta básica se eliminan, por tanto eso son muchos millones y de eficacia,
y por tanto se puede financiar con un impuesto a la riqueza mínimo a veces, pero esto supone por primera vez que se empiece a hablar otro tipo de política fiscal que no se ha hecho en países como España, ¿no? Porque si no, no sería posible la renta básica. Desde estudios como Jeremy Rifkin, del fin del trabajo, que tanto impresionó a Julián, Julián al final, en su libro El paro, habla de lo que André Gorz, Rifkin plantea, de reducir la jornada de trabajo al mismo tiempo que hay que tener un mínimo vital, que sería la renta básica, y al mismo tiempo luchar por la reducción de jornada. Porque ya deberíamos trabajar, pues teóricamente, según algunos cálculos como Keynes, 25 horas. Y seguimos trabajando 40 y 60, ¿no? Y no es necesario. Y eso sería una forma de repartir el trabajo, reduciendo la jornada y con una renta básica. Julián, al final del escrito suyo sobre el paro, plantea la reducción de jornada, hace una serie de propuestas muy solidarias y plantea ese dividendo social que es la riqueza de toda la humanidad, porque la tecnología es fruto del trabajo, un dividendo social que hay que distribuir. Eso lo plantea Julián, como riqueza social, que pertenece a la riqueza a todos, en su libro El paro, una caralla. Y con esto, pues, abrimos el diálogo. Sí, eso es. Vamos a empezar ya podéis ir pidiendo palabras, podéis ponerlo en el chat o bien, si no hay nadie puesto en el chat y vais a hablar, conectáis el audio y el vídeo para formular las preguntas o la opinión. Es decir, que no tiene por qué ser solo preguntas, también puede ser argumentos, opiniones, etcétera. Bueno, yo sé que hay personas que también han trabajado sobre el tema, lo han pensado, entonces animo también a hacer intervenciones, ya que, hombre, hay gente que lo tiene profundizado también. Sí, bueno, yo creo que podemos, dado que no hay vídeo, podemos poner los vídeos si queréis para vernos. Yo una pregunta que siempre se plantea en esto, y es que el que haya un mínimo vital, una renta básica, supone que el empresario, el que te da trabajo, lo sabe y entonces puede pagarte peor por el trabajo que tú hagas, porque evidentemente ya sabe que tú estás cobrando por otro lado, ¿no? Pasa lo mismo que con cualquier tipo de ayudas. O sea, lo ves en las ayudas de la política agrícola común, que el industrial paga menos al productor porque sabe que ya cobra una parte vía ayudas. Entonces, ese riesgo, ¿cómo se ve o cómo se puede atajar? Sí. Bueno, esa es la crítica que suele hacerse. La verdad es que todo lo que se diga es una suposición, porque esto no se ha impartido a nivel mundial. Lo que sí asegura mucha gente que viene del campo anarquista y del campo marxista y de campos autogestionarios es que hoy eso ya está ocurriendo. Es decir, hoy el empresariado no quiere pleno empleo, por ejemplo. ¿Por qué no quiere pleno empleo? Precisamente porque y necesita que haya gente en paro, porque son un ejército de desocupados que vienen y se aceptan cualquier cosa. Hoy la gente no tiene libertad, lo primero, y acepta cualquier decisión de trabajo porque es eso o la calle. ¿Qué ocurre cuando uno tiene un mínimo vital? Tienes un mínimo de libertad. En Estados Unidos algunos le llaman el dividendo de la libertad, porque tú puedes ahora decidir si quieres venderte por un trabajo de 300 euros o puedes tú, a lo mejor como muchos emprenden trabajos comunitarios con otros, empiezan a generar, yo no sé, por ejemplo, la escritora de Harry Potter, ella pudo escribir los libros que escribió porque tenía un mínimo vital, como muchos que pueden estudiar. Un mínimo vital
que otros, la mayoría, no tienen sus familias y, por tanto, puedes mantenerte y generar y exigir un trabajo más digno. Los sindicatos, algunas veces lo han dicho, y los empresarios, sobre todo los más duros en España, son los catalanes, cuando se les ha planteado la renta básica, dices, ¿eso qué haría? Que la gente trabajadora tuviese, como puede ser, un mínimo que sería como lo que llamaban históricamente vitalmente tienes un dinero que te puede mantener en la lucha. Es decir, cuando hay una huelga, hoy se rompe enseguida, no duran días, porque la gente no tiene, ni siquiera pierden los ahorros. Cuando hay un mínimo vital para todas las personas, saben que tienes asegurado y puedes exigir en dignidad que esos puestos de trabajo se paguen mejor. Por tanto, hay quien defiende todo lo contrario, porque eso ya siempre se ha dicho, dice, como la gente tiene algo más, pues puede exigirlo más, sí, pero la gente tiene más libertad y la gente puede hoy pensar, cosa que cuando tú estás en un ámbito de pobreza y de sobrevivir, no puedes simplemente ni organizarte, ni pensar más allá del día a día. Es decir, matar el tigrito, el comer hoy porque mis hijos necesitan comer, déjame de otras cosas. Cuando hay un mínimo que lo hacía tristemente nuestra sociedad individualista, eso lo hacía el sindicato, que tenían pues esa caja de resistencia, bueno, pues muchos ven que esto puede servir para la gente en su libertad y dignidad, tener un nuevo campo comunitario que permita que la gente pueda avanzar. Algunos me vais a preguntar, que no os atrevéis, pero esto es un pilar del capitalismo. Claro, otros dicen, bueno, es que ninguna medida que se ponga, ni siquiera reducción de jornada, ni siquiera, es que eso acaba con el capitalismo. Otra cosa es que vaya en una línea junto a otras medidas que sea una cuña. Algunos dicen, esto sí puede ser un catalizador y una cuña que dentro del capitalismo pueda generar otra sociedad. Pero eso no va a acabar si no hay una cultura solidaria, si no hay gente que se organice y exija dignidad y exija, pues como ahora, dices que esto no lo reivindica nadie, no lo reivindican los pobres. Mira, Luther King, al final de su vida, y tenemos ahí el vídeo que os he dado a conocer, en las marchas contra la pobreza, una reivindicación que ya no era el tema del racismo, sino algo fundamental, que era vivir o morir, asegura, y ahí tenéis el escrito, que la renta básica, el ingreso garantizado, hacía que psicológicamente las personas se levantaran. Y yo digo más, y está demostrado, puede en muchos lugares evitar que los niños trabajen y puedan ir a la escuela, que la gente en ese mínimo y caiga en los usureros, que cuando tienes una mínima necesidad, pues caes en las garras de la usura y, por tanto, caes en la extrema pobreza, porque tienes que deudas. Bueno, pues este es un mínimo vital que muchísima gente puede salir de la prostitución. Y las trabajadoras sociales que en este país sirven para control de mucha gente, y la gente miente, y las trabajadoras sociales pues saben que la gente les miente, pero todo es un montaje de mentira, estarían para lo que sirven, para promocionar a gente que por sus circunstancias de vida pues han pensado hasta en suicidarse. En vez de tener una mínima colchón de dignidad que pueda permitir salir de ahí, que es lo que alguna gente puede ayudar, y cumplir no de control, sino de liberación de muchas familias y de muchos casos personales. Paco, hay dos palabras más, voy a ir dándolas, y con intervenciones un poco más breves para que así todo el que quiera preguntar y eso dé más tiempo. Rodrigo. Bueno, tendría muchas cosas que decir. Paco y yo hemos hablado mucho, sabes que no estoy nada de acuerdo con lo que estás planteando y creo que es un planteamiento muy confuso e injusto. Luego te digo por qué. Pero una nota sobre el tema sobre si da más libertad al trabajador o no. Aquí eso es una especulación pura. Pero si aplicamos el sentido común, los trabajadores que están peor, la sociedad más baja, los que no pueden elegir si aceptan o no ese empleo, porque aunque tuvieran la renta garantizada, aunque la tuvieran, si necesitan un trabajo, siguen sin poder elegir, en eso se va a producir una bajada de salario. El trabajador de clase media, que quizás sí que pueda elegir si coge o no coge el trabajo, a lo mejor a ese sí que le tienen que subir el sueldo para que coja el sueldo. Entonces, ni unos ni otros. Al final, como siempre, a los pobres
no les, o sea, les beneficia a la clase media alta, que es quien realmente está demandando esta medida, porque, como tú has dicho, se las ven venir. Justificar la renta básica por la necesidad de reparto de la riqueza es un engaño. Todos estamos de acuerdo en que hay que repartir la riqueza. Por supuesto que sí. La cuestión es que la renta básica es cómo vamos a repartir, es un método que a nosotros, a mí, nos parece antiautogestionario e injusto e ineficaz de repartir una riqueza que todavía no hemos conseguido quitarle a los ricos. Centrémonos en campañas de cómo le vamos a quitar la riqueza a los ricos, y ahí estamos todos de acuerdo. Pero no me vendas como bandera, porque está toda la izquierda, o la gran parte de la izquierda, abrazando esa nueva bandera, esa nueva esperanza del cuento de la lechera de que repartiríamos una riqueza que todavía no hemos conseguido quitarle a los ricos, y la repartiríamos de una forma que va contra la autogestión, contra el principio de trabajo, contra el principio de derechos y deberes, como hemos escrito muchas veces, y está en nuestro principio, contra el principio de solidaridad internacional, porque esta renta el Estado la paga con el dinero que le seguimos robando a los pobres, y porque la siguen pagando los trabajadores. Hagamos una campaña para quitarle la riqueza a los ricos, totalmente de acuerdo, y centremos el mecanismo del reparto de esa riqueza siempre vinculado al empleo, al trabajo, de forma amplia. No desvinculemos la renta del trabajo, que es la gran apuesta ideológica, que es terrible y que nos hace abandonar absolutamente, en la práctica, como táctica de lucha de la izquierda, nos hemos rendido, o la gente que defiende la renta básica, nos hemos rendido a cambiar el capitalismo, a cambiar las relaciones laborales, hemos asumido que son así y vamos a poner la esperanza en a ver si le pillamos una migaja para que el Estado nos dé. Y es que es un lenguaje muy engañoso. O sea, las rentas condicionadas son un derecho ciudadano, está por ley, claro que es un derecho. No, una son subsidios y la otra es un derecho cívico. No, ambas son subsidios y tienen los grandes perjuicios de los subsidios. Que cuando se apruebe la renta básica, mañana el gobierno la baja y yo dependo de lo que diga mañana el gobierno. O sea, mi vida depende, todo el país depende de lo que decida un gobierno de un día para otro. Está mal depender del capitalismo, pero depender del capricho del Estado no se puede vender como un derecho y una seguridad. No sé, es que se está utilizando siempre un lenguaje muy confuso. Hay muchas luchas que tenemos que afrontar mucho antes de plantear la renta básica. La vivienda. Mientras la vivienda no esté controlada, el dinero de la renta básica va a ir para pagar los alquileres a los que tienen mogollón y lo ha dicho la propia Cáritas, que aunque alaba el paso del ingreso mínimo vital, sí que ha dicho, ese dinero va a ir para los arrendadores. El tema de, o sea, en el fondo es una línea estratégica distinta, es abandonamos la lucha para evitar la injusticia que genera el capital y nos conformamos en una lucha para intentar sacar un poco unas migajas que le podamos arañar al capital. Pero seguimos permitiendo que los mecanismos que generan injusticia y que generan desigualdad se mantengan. Vamos a hacer intervenciones más breves, Paco, lo digo también al contestar, porque hay también 2 palabras más pedidas, entonces para que vayamos completando y tal, entonces Paco ahora si vas a responder que tampoco sea una cosa muy larga para seguir con las otras intervenciones que hay, ¿vale? Y todos, cada vez que hablemos, hagamos intervenciones más breves, ¿vale? Bueno, yo no sé si estás en la realidad. La verdad que dices que hemos hablado mucho sobre este tema y yo creo que apenas hemos hablado, partiendo de que es algo que no es verdad. Has hecho una serie de afirmaciones por WhatsApp, yo te contesté y seguimos igual. Es que creo que no es este el diálogo. El diálogo es hablar con la gente que lo está defendiendo. Yo te he dicho, Luther King lo defendió. Luther King sabía lo que era la lucha obrera y lo defendieron toda su gente. Lo defiende grandes personalidades, Chomsky, Tony Negri, gente que sabe, que está metido en los movimientos sociales. Las empresas de recuperación en Argentina, que autogestionadas, exigen eso. Hoy mismo todo el movimiento de los cartoneros en Argentina, por las palabras precisamente del Papa cuando habla de un salario universal, que se han interpretado como que todo el mundo tenga el mínimo garantizado. Y esto no salario no es renta, es que ya está bien de manipular al Papa, perdona, ya no intervengo más. Salario es lo contrario ideológicamente que la renta. Es la desvinculación.
Vamos a ver. Mira, Rodrigo, si quieres, hablamos tú y yo aparte. Pero es que cuando se habla de renta básica, cada uno le da una denominación. Entonces, lo que se dice que es una asignación, renta se llama aquí. En otros países se llama de otra manera. Y cuando el Papa habla de salario, está diciendo, igual incluso cuando Julián está hablando de un salario social o cuando se ha decidido de un dividendo social, la gente no le gusta la palabra renta porque en nuestra cultura capitalista se interpreta pues el capitalismo rentista. Pero es una asignación, llámale como quieras, pero me da igual. Es decir, hay un dividendo social que permite hoy la tecnología para todo el mundo, que no me has dicho que lo fundamental, cómo respondes a la gente hoy, que hoy y mañana no llega para comer. Y diréis, bueno, pues planteáis en vuestro escrito un subsidio sin condiciones. Eso se llama renta básica. Estás tú planteando una renta básica. Pero la gente necesita hoy comer. Y no dentro de 20 años. Y claro que hay que seguir luchando por la distribución. Yo creo que me ibas a hablar de la distribución del trabajo para que todo el mundo tenga trabajo y que todo el mundo tenga nuevos campos de trabajo, como el tema ecológico, que eso se puede hacer. Es decir, un momento, no se está hablando de impuestos a la riqueza, porque esto se ha hablado, porque es que ahora toca, ¿no? Es que el mundo está en crisis y si no hubiera pandemia hubiera caído otra vez como en el año 2009. ¿Tú sabes lo que dijo en el año 2009? Hubo un gran momento en el que se pidió, por ejemplo, que se acabara que haya niños en el mundo. En la ONU se planteó, bueno, hace falta 50.000 millones. Los gobiernos dijeron, bueno, para que los niños no pasen hambre, tengan escuela y haya un mínimo de salud en el mundo, pues pedían 50.000 millones. No se recaudó entre los gobiernos. Inmediatamente ese mismo año se dio 2,5 billones. Fijar lo que te digo a los bancos. La mitad de nuestra deuda, ya es casi 600.000 millones, es dinero que hemos dado a los bancos porque existe un mecanismo en Europa de que los estados no pueden financiarse más que a través de los bancos. Y los bancos reciben dinero que además los hemos salvado de su especulación y por tanto esto ya nadie lo pone en duda. Hasta el Fondo Monetario hay que hacer una distribución de la riqueza. Yo te pregunto, ¿y cómo la haces? Paco, voy a seguir dando palabras, porque es que si cada intervención y respuesta son tan largas, es una nueva ponencia, entonces no cabe que el resto sigan también planteando cosas. Y yo creo que argumentos que ya hemos dado, o si no son para enriquecerlos, mejor, pues bueno, no los volvemos a repetir, ¿no? Vamos planteando otras cosas. Jorge. Sí, ¿se me oye? Sí, se te oye. Vale, yo era por si se podría profundizar en el tema, porque a mí lo que me parece interesante de lo de la renta básica universal incondicional es que pueda ser junto a otros, algo sí que lo ha dicho Paco, pero yo creo que habría que desarrollarlo más, ¿no? Como un mecanismo de redistribución, porque efectivamente vivimos en un sistema capitalista que, como en las primeras diapositivas que nos ha puesto, lo que está llevando es a una acumulación cada vez mayor, cada vez en menos personas, ¿no? Y ver que el fundamento de esa redistribución, que tiene que ser por un lado de la riqueza y también del trabajo, pero de la riqueza es porque esa riqueza se ha generado muchas veces por el trabajo acumulado, por el conocimiento acumulado por la humanidad, en el que, bueno, lo que pasa es que los mecanismos que hay ahora de apropiación, de propiedad intelectual, etcétera, o de valor o de dividendos económicos o de los beneficios que hay, de los salarios, que a veces también hemos hablado de los salarios máximos, pues van permitiendo que no se valore el trabajo real, el tiempo de trabajo y lo que aporta cada uno, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante, por eso no he entendido muy bien, porque yo creo que se ha mezclado la terminología, que Paco ha hablado mucho de hay que tener un mínimo vital o un suelo, y yo creo que cómo se conciba la renta básica, pues hay distintas concepciones, ¿no? Que creo que se podría profundizar más en qué distintas concepciones y qué entiende cada uno por renta básica desde distintos ámbitos, porque si no, no avanzamos en el diálogo. Si eso va unido a que hay una realidad, que también has puesto, Paco, de que cada vez hay una tecnología que va a hacer que muchos trabajos desaparezcan, algunos se transformarán, pero es que cosas que hemos estado leyendo desde hace tiempo nos dicen que podríamos estar trabajando 20 horas a la semana.
¿no? O sea, que es que la productividad ha aumentado muchísimo, los salarios no han aumentado al mismo ritmo que la productividad, cada vez hay más desigualdad, entonces hay que plantear una lucha que plantee una redistribución del trabajo y la riqueza, ¿no? A mí me puede valer lo de la renta básica universal con unas condiciones que yo creo que son las que deberíamos dialogar. Paco, no sé si vas a decir algo porque Sí, pues, haya... el problema es de esto. La gente cuando habla de subsidios y renta básica cree que esto es pues una ayudita, como se ha hablado también de... Bueno, yo plantearía de que primero cuando se dice que esto cuando se defiende como un derecho, que decía algunos dicen, no, es que luego te lo pueden quitar. Porque esto también te pueden quitar las pensiones y te pueden quitar tu derecho de seguridad social y te pueden quitar la sanidad. Esto es una conquista que lo ven más de necesidad de seguridad social que en estas circunstancias históricas que vamos a un nuevo mundo, a una nueva sociedad donde, como dice Bauman, no podemos pensar que el empleo, y por eso hay que desvincularlo en cierto modo, te va a garantizar poder vivir. Y el trabajo es algo, como hablas de dignidad, algo imprescindible. Pero, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto no se cuenta la cantidad de trabajo doméstico que hay en España. Si tú lo contabilizamos, es algo fundamental y vital. Y no te digo ya que por muchísima gente no tiene hijos precisamente porque no tiene unas condiciones de vida y trabajos precarios y se tiene hijos quizá a los 30 años aquí en España. Y es un gran problema la natalidad. Bueno, pues los estudios dicen, primero, que las circunstancias hacen que con una renta básica, muchísima gente, pues ocurrió con Zapatero, puso un cheque para tener que tuviera un hijo 2.500 euros y aumentó la natalidad, hubo menos abortos y fue algo impresionante. En Alaska, donde hay renta básica, pues son lugares donde donde hay más natalidad, porque la gente no puede tener una familia, no puede tener hijos. Esto va junto a una necesidad también de una política de vivienda. Es una herramienta más junto a la distribución y reducción de la jornada de trabajo y junto a una política social justa y junto a una distribución de la riqueza, es una herramienta más. Pero yo pregunto, en muchas circunstancias hoy en el mundo dirán, si no hubiese habido con una renta básica, muchísima gente no estaría pasando hoy hambre. Podría alimentar sus hijos, tendría un mínimo vital, que hoy no tienen. Y cuando ocurre una pandemia nos damos cuenta. Y no podemos decir que dentro de 20 años, pues que a lo mejor conseguimos que haya pleno empleo. Y mientras tanto, ¿qué? Pues esto es un instrumento de lucha. Otros lo concebirán de otra manera, como diciendo, bueno, pues que como es inevitable y como dice pues Tesla y todos estos de las multinacionales de Facebook, es que como se va a automatizar el trabajo, ¿qué va a ocurrir? Que no es para la clase media que se está hundiendo, sino para la mayoría de la gente que lógicamente va a generar conflicto social. Las 8 horas en el movimiento obrero era una lucha por las horas, pero eso era insignificante si no había una nueva cultura que es la que promovía. Esas 8 horas de descanso y de estudio y de cultura solidaria las puedes emplear porque también 8 horas, también Ford en sus obreros querían que tuviera 8 horas y redujo la jornada. Porque era una necesidad también en cierto modo. Y la esclavitud también fue una necesidad porque hubo momentos en que unos lucharon y hubo conciencia de que la esclavitud debería desaparecer y también porque económicamente no era rentable. Es decir, hay muchas contradicciones en el capitalismo que porque el capitalismo lo pueda utilizar, eso no quita de que sea un instrumento digno para mucha gente que no puede vivir. Habrá que luchar para que no lo instrumentalice. Pero hoy es la renta básica en España lleva 500 años ya, no, 800 años existiendo. Yo que me dedico a estudiar todo el tema de las cartas Pueblas, lo de los derechos humanos como nacieron en Castilla, pues mucha gente tenía derecho a una renta básica. Tú vas a un lugar donde te dan, como hizo Fernando III el Santo, los que vayan a este poblado tendrán derecho al bosque. Y eso era comunal. Y todos los derechos comunales eran rentas básicas. Tú, por vivir allí, por ser ciudadano, allí se decía por ser vecino, tenías derecho a un dinero que te lo daban, y en el caso de, por ejemplo, Quintanar y toda esta zona de Soria y de Burgos, todavía han tenido, todos los años tienen un dinero
y ellos se preocupan por cuidar el bosque, porque el bosque es de todos los ciudadanos, no del ayuntamiento. Igual, y esa propiedad y esa riqueza natural, que todo el mundo entiende en la historia, incluso en el socialismo utópico, histórico, de que era para todos, y desde conciencia de la Iglesia, la riqueza tiene un destino universal para todos, y ese es el primer derecho, no, los demás vienen después, el destino universal de los derechos. Puede ser una riqueza como algo material, o una riqueza que es de todos, como es la tecnología, el conocimiento, y fundamentalmente de los pobres. Y con esto acabo. La UNCTAD se planteó, de la ONU, una conferencia de Naciones Unidas, ya hacer un impuesto, bueno, que todo el sistema financiero que sirve, que ya sabéis que el sistema financiero controla la economía en un 95%, para combatir la especulación que generó la crisis 2009, diciendo, bueno, en el 2009 vamos a hacer lo siguiente. Y llegó el ministro inglés y dijo, primero el francés dijo no a los paraísos fiscales, donde se va la riqueza. Y los gobiernos no se ponen de acuerdo porque tanto los británicos y hasta Irlanda... Paco, más breve, por favor, es que quedan 2 preguntas más. Bueno, pues acabo. Con una tasa mínima hoy al sistema monetario del sistema financiero, que son millones y millones de transacciones financieras, sería la tasa Tobin, no la del gobierno que ha hecho, la tasa Tobin, eso daría para que todo el mundo pudiera tener un mínimo asegurado de salud, de hospitales, un 10% de eso, nada más. Juan Torres dice incluso que muchísimo más daría hoy. Paso ya a otra pregunta, Paco. Si no se hace, acabo, si no se hace, eso generará otra crisis, que es la que se veía venir, porque el sistema especulativo genera permanentemente crisis y caen los gobiernos. Corina. Paco, porfa, respuestas mucho más breves. Es que es como una ponencia más cada respuesta. Venga, Corina. Bueno, a ver, yo creo básicamente no es para hacer una pregunta, sino, bueno, en base a lo que dijo Rodrigo, las personas que proponen la renta básica universal de ninguna manera están hablando de abandonar la lucha por la vivienda o desvincular, ya lo dijo también antes Jorge y Laura, el tema de la redistribución de la riqueza y del trabajo, ¿no? Pero hay 2 cosas, quizás, bueno, por comentar, ¿no? Que hay que ser realistas y vamos con postulados, yo creo, a veces muy bonitos, que suenan muy bien, pero que no tienen en cuenta que vivimos en una realidad. Y que la realidad es, hoy por hoy, o la renta básica universal o el ingreso mínimo vital para unos pocos, con todo lo que ya se explicó, que es el ingreso mínimo vital. Y ante esta realidad hay muchas personas que se quedan afuera, porque les llega solo a un 30%. Y con todas las cosas que se dijo que tienen de malo el ingreso mínimo vital. O sea, no es que es la renta básica o el pleno empleo o la renta básica universal, no, es la renta básica universal o el ingreso mínimo vital para un porcentaje mínimo de los empobrecidos. No hay otra realidad, porque la gente tiene que comer. Entonces, esa es la realidad. Después, otra cosa que quería comentar, que se dice, bueno, va a haber renta básica universal, no hablamos de trabajo, hablamos de recibir un dinero sin trabajar, desvinculándolo del trabajo. Pero ¿por qué vamos a creer que los pobres no quieren progresar, que los pobres no van a querer trabajar, que los pobres no tienen interés de seguir estudiando la universidad, que no tienen interés de asociarse? Van a tener un mínimo que les permita vivir con cierta dignidad, con dignidad, para poder asociarse, para poder tener tiempo para la lucha militante, para poder hacer otras cosas que, además de todo lo que se dijo, ¿no? Entonces, yo, bueno, creo que es un tema que todavía, como no tenemos una visión común al respecto, tenemos que seguir hablando, pero lo que dijo recién también, va a obligar sí o sí, no puede hablarse de la renta básica universal sin hablarse de una reforma fiscal.
Ahora estamos luchando por la reforma fiscal, porque todos creemos que hace falta una reforma fiscal, que hay gente que tiene que pagar más, etc. Pero la renta básica universal va unido a eso. Entonces, sí o sí va a tener que imponerse la reforma fiscal. Claro, no es una renta básica universal de cualquier forma. Si vamos a pensar que se le va a sacar a los pobres más para pagar la renta básica, entonces esta charla no tiene sentido, porque nadie va por ahí. Solo eso. Bueno, a mí aquí me parece que ha habido una aportación complementaria, otra más que se ha dado. Entonces, ahora sí que quería leer, bueno, hay una pregunta en el chat que es de Eugenio, que dice, en el cuadro que citabas, en el que citabas a Alfonso Gago, ¿dónde aparece el capital y el trabajo? A ver, hay un planteamiento que, curiosamente, si has visto cuando ha generado los grande, inmensa riqueza que se genera hoy, se genera con trabajo. Pero es un trabajo acumulado de miles y miles de generaciones, que es la tecnología que hoy permite pues, generar plataformas como las que estamos viendo en Internet. Por ejemplo, Wikipedia es un trabajo colaborativo gratuito para mucha gente, puedes colaborar, que es ya mejor que la enciclopedia británica. Hay un trabajo de mucha gente que ha participado. Y eso muchos lo podemos ver y eso se permite con una tecnología que es de todos. Y eso, mira, trabajo gratuito, eso es trabajo, aunque no es empleo. La gente seguirá trabajando vocacionalmente, quizá más que ahora, porque ahora no tienes vocación de trabajar en lo que quieres. Otros quizá pues, puedan la posibilidad de estudiar más, demás, y la experiencia va por ahí. El trabajo, en la riqueza que hoy se genera, no es un trabajo de personas, lo hacen las máquinas y los robots. Como dice Rifkin, la agricultura en el mundo, eso no quiere decir que se acabe el hambre con ello y sea bueno, solo con el 2% y puede hacer toda la alimentación del mundo, y es verdad. Y eso ocurre mucho, para mantener la producción de alimentos del mundo. ¿Dónde está el trabajo? En la tecnología que es de todos. Y es un cúmulo de trabajo. La gente seguirá haciendo trabajo. ¿Dónde está el trabajo? ¿Quién va a cobrar el trabajo de las cuidadoras, de las madres? Es trabajo, pero no es un empleo. Y vale mucho más que el trabajo, que hay un 30% de trabajo-empleo que mucha gente desearía abandonar porque llaman trabajo mierda. Es decir, que estás para joder al prójimo, haciendo lobbies, haciendo publicidad, haciendo daño a otros. Ese es trabajo mierda y que sí debería desaparecer, y es empleo. Y hay otros trabajos que no son empleos que deberían tener una base de dignidad, y eso lo da la renta básica. El capital y la renta se ha generado con un trabajo que hoy es la tecnología en la sociedad 4.0. Y eso es trabajo y riqueza de todos, y conocimiento de todos. Y cuando ahora llega la vacuna, que va a costar 2.000 euros y los pobres no van a poder pagarla, eso se ha financiado con investigación de universidades y de estados y es riqueza de todos. Pero vamos a permitir pues, que una patente haga que unos multimillonarios, a costa del sufrimiento de otros, de un trabajo de todos, generen esa riqueza que no es de ellos. Y por eso Julián hablaba de la riqueza social, no la renta social. Si quieres, quítalo de renta, o salario social, como quieras, que debe contribuir a que se pueda hacer la distribución y de la jornada, reducción de la jornada, porque es un salario de todos que nos pertenece, porque no solo por un principio de destino de los bienes, de todo que es de toda la humanidad, sino también porque es verdad que es así. Hoy los emigrantes, los pobres, generan esa tecnología, esa riqueza que algunos se la han apropiado. Bueno, Eugenio, no sé si te has contestado a la pregunta que hacías. Perdona, veo que sí. Veo que sí. Por otro lado, en el chat se plantea un debate porque hay una aportación por parte de Samuel en cuanto a, creo que viene con respecto a una afirmación que se hacía de que, bueno, en Alaska es un sitio donde hay una renta básica garantizada, y Samuel comentaba que en ese sentido hay un problema gravísimo de alcoholismo. Pero entiendo que asociándolo, que quizá no tenga tantas ventajas tener eso, y hay una contestación en ese sentido también, Corina, con que ese mismo problema de alcoholismo va ligado a otro hecho que es el tema de la población indígena, porque es un problema que también se produce en
en Argentina, que está ligado a otras razones, no necesariamente tiene que ver con la renta básica. Lo comento sin más porque, bueno, ese es un debate y cada uno podrá pensar de diferente manera. Verdad, es una noticia falsa, ¿eh? Todos los estudios que ha habido, por ejemplo, uno de los temores es que en la India, que hay un estado de la India de más de 1 millón de personas que va el año que viene a tener renta básica, un estado, y Brasil lo está por ley, pero no, todavía no lo han llevado. En Alaska no hay renta básica. En Alaska hay una renta básica que es un fondo que se hizo con el petróleo, que asegura que ese fondo de petróleo depende de la población. Es una riqueza que, como digo... No es renta básica. Es una asignación de máximo 2.000 euros. A ver, vamos a ver. Una asignación o un dividendo perdón. es lo mismo que una... Llámale como quiera. Hemos dicho que el término es igual. ¿Qué es una renta básica? Una asignación monetaria a toda la población sin condiciones y por eso se llama universal. Y que muchos de los que lo promueven se dicen que se lleve como también al mundo, donde incluso allí no hay sanidad universal. Insisto que por no tener un médico, mucha gente muere, porque no tienes... ¿Qué hacen en la India las experiencias que ha habido en Namibia, en Kenia? No se le utiliza el dinero para alcohol, y lo de Alaska es mentira. Hay reportajes donde se ve eso. Y he insistido que ha aumentado la natalidad incluso. La gente coge ese capital que tú sabes, y algunos han estudiado los tontines. Los tontines y los microcréditos funcionan porque la gente está a mínimo y cuando tienes un poquito más puedes invertir. Pues, ¿qué hacen con el dinero de la renta básica que puede ser un dividendo que en sí puede ser el cobre, el petróleo, el coltán o cualquier riqueza, o una tasa financiera que distribuye a todos los bancos del mundo, que ya se ha hecho desde, y no quiso Obama, y lo planteó en todos los sistemas financieros el ministro inglés, ante la caída de la crisis anterior. Obama dijo que no, porque ahora la presión era muy grande. A Obama lo colocó a Bilderberg. Bueno, pues, ¿qué ocurre con eso? La gente no se alcoholiza, comparten ese mínimo, como hacen con los microcréditos, y generan localmente riqueza. Y la comunidad va creciendo en mejoras, en nuevos puestos de trabajo. Nada de alcoholismo, como algunos decían. Y esta es la experiencia en la India, por ejemplo, de Guy Standing, que es el que ha estudiado y ha escrito tanto sobre el precariado. Paco, yo creo que con esto que has aportado ya das por contestada la opinión que había con respecto a lo de Alaska, etcétera. Lo digo por hay 2 o 3 cosillas más y con eso acabaríamos. Entonces, bueno, hay una aportación de Teresa que si quieres la puedes hacer abiertamente tú o la leo, lo que veáis. Bueno, Teresa... Bueno, venía siendo lo que puse. Hola, Paco, si la renta básica universal llegara a ser un derecho reconocido, mi pregunta es si eso incluiría a los migrantes, por ejemplo, que no tienen papeles en situación irregular, o ese colectivo quedaría excluido también. Aquí es como todo. Está todo por hacer. Por ejemplo, hoy para tener un subsidio, y en muchos países, por ejemplo, el País Vasco tiene subsidio y es de los mejores que hay, pero no ha cubierto para acabar en 30 años, no acaba con la pobreza. Pero eso, hay inmigrantes que lo reciben. Incluso la vivienda en muchos países, en España también la reciben inmigrantes, pero que llevan un tiempo viviendo. Es decir, esto no quiere decir que ¿para qué es el concepto ciudadano? Para todos los que viven, bueno, o tengan, algunos dicen 1 año de residencia, estén empadronados, y algunos dirán, y que no ha salido aquí, pero es que vendrían los emigrantes de fuera si aquí hay una renta. Mira, más que importante que eso es la sanidad, y es universal, y sin embargo, cuando vienen aquí, que necesitamos 150.000 todos los años, pagan 5 veces más de lo que se lleva. La renta básica será un mínimo que necesiten y no estarán como hoy tirados inhumanamente, como nos ha dicho Phyllis Alston, que es el que defiende la renta básica y condena la situación de subsidios que ni siquiera se les da a esta gente que están trabajando en las huertas de España para alimentarnos precisamente esta pandemia, que es algo escandaloso. Pues eso tendrían también, pero es que no tendrían que venir si sus países tuviesen un mínimo vital. Y esto se puede lograr. El Papa ha hablado, por ejemplo, del tema con lo que se gasta en armamento el mundo. Mínimamente ese porcentaje daría para compartir la riqueza que hoy normalmente, la riqueza del tercer mundo, pues se la extraen las multinacionales, la corrupción que se lleva a otro lado y se sigue extrayendo. Bueno, renta básica es una forma de organizar que llegue a todos
y más con la tecnología que hoy permitiría, e incluso desde controles a nivel mundial, ¿no? Es decir, el sistema financiero puede hacer que todos los bancos del mundo, cada vez que haya transacciones, reciban, pues, si tú tienes una tarjeta de crédito, estás pagando un montón de dinero cada vez que haces una compra. Pues muchísimo menos, porque son transacciones especulativas de monedas y de dinero y de especulación sobre algo que luego no se compra, pues eso acabaría con la especulación y daría para que todo mínimamente tuviesen un mínimo para vivir. Acabarías en muchos lugares con la esclavitud y el hambre. Eso no es solución a todo, pero es parte de la solución. Bueno, Paco, ya esto es lo último. María nos comenta que como no tiene audio, pues voy a leer yo su aportación. Aquí pone, es interesante ver si esta medida de la renta básica universal puede ser un granito de arena para cambiar la mentalidad de una sociedad para mejor. Una mentalidad que no humille al pobre de forma diaria, que tenga en cuenta a cualquier persona por el hecho de serlo, que valore que toda persona aporta trabajo, aunque no sea remunerado, con un salario como, por ejemplo, riqueza de aportar en una familia, arte, etcétera. Luego hace una aportación más abajo que es: veo un problema con los machacados en el sistema educativo que con la renta básica universal le volvemos a decir que efectivamente la sociedad no confía en que puedan aportar nada. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, la experiencia y ya, por ejemplo, la red Bien, que se llama Bien a nivel mundial, que está en muchísimos países del mundo, tiene también experiencias. Y la experiencia en muchos lugares y aldeas de Kenia, la India, es que esta gente que tiene ese mínimo vital, que si no lo tienes, mañana es muerte, por ejemplo, pagar a un médico, teniendo ese mínimo vital puede asegurar que la gente pueda empezar a soñar otro mundo. Es decir, no puedes vivir el día a día con la muerte y eso no es libertad. Es decir, la renta básica es un mínimo de libertad y un dividendo de libertad que te permite organizar el mundo de otra manera. Eso necesita una cultura solidaria y organizarse, que tiene que ir conjuntamente con una distribución de la jornada. En el tercer mundo, esta experiencia en Argentina se está llevando ahora en la pandemia. Y todos los cartoneros, los que el Papa habla, que son los que en el mundo tienen trabajo informal, están teniendo y exigiendo esto, y en España lo han exigido los parados y los precarios también. Hubo marchas de parados desde Asturias a Madrid, exigiendo la marcha básica, la renta básica. Los parados, más de 5.000, empezaron muy poquitos, y exigían precisamente esto, porque les da dignidad frente a toda la burocracia del sistema y ellos poder, organizados con otros, empezar a plantear otro mundo y soñar en otro mundo al que vamos. Y los parámetros viejos no valen, ni siquiera para que un Estado tenga mínimos ingresos. Ya necesitamos tasa Tobin, tasa a las tecnológicas, reforma fiscal, queramos o no, ya los Estados no tienen ni forma a no ser de que se endeuden. Y el mecanismo de deuda generará, pues como actualmente, 30.000 millones al año de intereses, que eso daría para muchísimo, hasta por una renta básica anual. Pues este es el mecanismo. Los pobres que viven, pueden vivir el trabajo como vocación, no como esclavitud, romper con la precariedad si tienen el mínimo vital, que es por derecho, como la sanidad, por derecho, no porque nadie te lo conceda ni el Estado. El Estado no puede cambiar eso, porque eso es un derecho que puede estar en muchos países en la Constitución. Bueno, la pregunta de María, que era con respecto al tema educativo, hay una respuesta por parte de Santango Merlo. No sé si quieres decirlo tú, por también expresar la opinión sobre el tema. La leo yo o, no sé, Santango Merlo, es que no sé quién es. Bueno, dice que lo lea yo. Bueno, al revés, María, como confiamos en que todos vamos a aportar, todos vamos a recibir. ¿Por qué pensar que lo que significa es que la sociedad no confía en ellos? Es más bien al revés, creo. Bueno, es una opinión que en respuesta a lo que planteaba María. Bueno, ya son las 6:30, ya llevamos hora y media, que era un poco también el tiempo máximo previsto.
Con esto, bueno, pues vamos a dar por concluido este diálogo. Es un inicio de diálogo. Es evidente que hay diferentes maneras de verlos, de pensar en ello y que, bueno, todavía queda mucho por profundizar y por ver los pros y contras. Aquí ha habido unas opiniones y otras y eso no quiere decir ni que se tenga que estar de acuerdo ni en todo, ni tampoco en nada. Hay que seguir profundizando, lo pone de manifiesto este diálogo que hemos tenido. Entonces, nada, sin más, pues eso. Gracias a todos por estar. Sigamos en los encuentros que tengamos, si hay oportunidad de vernos y de dialogarlo, pues de contrastar todavía mucho más y mejor lo que se ha planteado y lo que cada uno opina. Y desde ahí también es desde donde se crece, ¿no? Pues nada, sin más, con esto despediros a todos, dar las gracias a Paco por haber preparado la parte que ha preparado y bueno, pues todos los demás a continuar. Hay muchos medios, ¿no? Para seguir transmitiendo todavía opiniones, ¿no? Las redes, los encuentros personales, etcétera. Entonces, bueno, pues eso, nada, gracias a todos por asistir y nos vemos en otra ocasión.